Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida, ya casi a punto de llegar a mi casa. Bueno, quería compartir con ustedes lo siguiente. Ya ustedes vieron en diferentes redes sociales, yo también pues lo vi en el canal de Glenn Riddle. Él estuvo hablando acerca del caso de Montana, el estado de Montana, sobre la demanda que en este caso hicieron Tracy y Camila. ¿Ya? Esos fueron los nombres. Tracy fue el nombre de una de las demandantes. El otro nombre es Camila. Okay. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de ella? Ellas fueron víctimas de abuso sexual de manera prolongada en una de las congregaciones en Montana de los Testigos de Jehová. Ellas demandaron el caso, en el caso, el distrito, o mejor dicho, en la corte de primera instancia, después que investigaron todo el asunto, pues ellas ganaron el caso y sentenciaron a la sociedad Watchtower y a la organización de los Testigos de Jehová a indemnizarlas por la cantidad de $34 millones. 34 millones. Pero ¿qué ocurrió? La sociedad Watchtower apeló la decisión ante el Tribunal Supremo de Montana para que revocara la decisión de ese tribunal, alegando el derecho clerical, el derecho de clero. En otras palabras, alegando que ellos tienen el derecho a mantener confidencial toda información, en este caso, que ayude a esclarecer precisamente este caso de abuso sexual. Ellos no quisieron llevar a cabo esa denuncia ante la policía. Y eso fue lo que reclamaron, el derecho de clero, que es un derecho que se originó por la Iglesia Católica. O sea, ellos fueron, cuando ese derecho surgió, quien primero lo impulsó fue la Iglesia Católica. Luego las iglesias protestantes se beneficiaron de ese mismo derecho. Los Testigos de Jehová siempre estuvieron reclamando o clamando que ellos no eran parte del clero. Que el clero de la cristiandad era la Iglesia Católica y el resto de las iglesias protestantes que afirmaban ser cristianas. Los Testigos de Jehová se alejaron de ellos, alegando no ser parte del clero. Pero en vista de las múltiples demandas multimillonarias que han estado recibiendo en las cortes, precisamente por los casos ocultos de abuso sexual, entonces ellos acudieron al derecho de clero. Si ellos acudieron al derecho de clero, esto no me canso de decirlo, los Testigos de Jehová son parte del clero también. Y el cuerpo gobernante es parte del clero, porque ¿cómo es posible que ellos estén diciendo que no son parte del clero, hablen en contra de la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, pero cuando les conviene acuden al mismo derecho de clero que se hizo para cobijarlas a ellas en su derecho de mantener confidencial las confesiones y las cosas que ellos descubran, especialmente en lo que tiene que ver con ciertos delitos? Por ejemplo, los casos de abuso sexual, los que ocurrieron precisamente en la Iglesia Católica. Posteriormente, las iglesias protestantes acudieron a ese derecho también para mantener ocultos los casos. Los Testigos de Jehová pues no se quedaron atrás. Ellos también hicieron uso del derecho de clero para mantener confidencial los casos de abuso sexual y no tener que cooperar con las autoridades. Ahora se está viendo una nueva demanda. Yo no voy a entrar en detalles respecto a dicha demanda. Simplemente les digo que Glenn Riddle recientemente
ayer mismo, si no me equivoco, estuvo hablando de ese caso y leyó parte de lo que decía dicha demanda. ¿Ok? Dicha demanda, pues los testigos de Jehová, en este caso la Watchtower, ellos están reclamando que ellos no tienen que ver nada con la otra entidad. Que Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, Watchtower, por otro lado, y otra entidad que se mencionó, no tienen que ver nada directamente unas con la otra. ¿Ok? Que son entidades completamente distintas. Sin embargo, hay varias cosas que hay que mencionar. Cada vez que se escucha un discurso de entre los testigos de Jehová, y yo he escuchado a algunos hablar así, e incluso la testiga, en una ocasión ella mencionó sobre la Watchtower, la corporación madre. La corporación madre. O sea, la Watchtower. En los discursos, cuando ellos se refieren a la Watchtower, ellos le llaman nuestra corporación madre. Y ellos dicen, en el reclamo que ellos dan, que no existe una relación padre-hijo entre la Watchtower y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Claro que no existe dicha relación padre-hijo, porque ellos no le llaman padre, ellos le llaman madre. Piensen en eso. ¿Mintieron ellos cuando dijeron que no existe una relación padre-hijo entre la Watchtower y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová? No mintieron, es cierto. La relación que existe entre ellos no es una relación de padre-hijo. Es una relación de madre e hijos. Porque ellos le llaman a la Watchtower nuestra corporación madre. Ok. Otro punto importante. Al momento de los hechos, de los cuales hace referencia a la demanda, o sea, la demanda inicial, que fueron los casos de abuso sexual. Y me importa poco que me quieran censurar el vídeo por yo mencionar esto. Porque enseguida viene, le ponen pip o lo silencian por yo decir abuso sexual. Eso no es nada malo mencionarlo. Es un delito. Pero no hay nada malo en mencionarlo. Porque hay que hacer referencia a ello. ¿Ok? Cuando ocurrieron dichos hechos, fue precisamente en los momentos en los cuales ellos eran conocidos únicamente como Watchtower. Punto. Cuando yo antes recibía cartas y se leían cartas desde la congregación, las mismas estaban firmadas como Watchtower en el membrete. Y al final de la carta decía, sus hermanos Watchtower. Cuando ocurrió el cambio en la separación de las entidades por asuntos legales, porque precisamente por eso fue que se estableció esa diferencia, por asuntos legales, ahora las cartas terminan diciendo Testigos de Jehová, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, y al final dice sus hermanos, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. ¿Notaron el punto? Todo es una estrategia legal. Pero al momento de los hechos, era solamente una sola entidad. Watchtower, punto. ¿Ok? Si ellos dicen que una cosa no tiene que ver con la otra, lo siento. Sí tiene que ver. Yo espero que el tribunal en Montana sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de esa estrategia. De hecho, se hizo referencia que la misma jueza ordenó la entrega de esos documentos. De todos los documentos que ayuden a esclarecer estos casos de abuso sexual. Algo que hay que mencionar es que la Watchtower contrató
firmas independientes para que los defendieran ante el tribunal, especialmente cuando apelaron ante el Tribunal Supremo y ante el tribunal inicial. O sea, sabiendo que se trataba de un caso bien difícil, repito nuevamente, la Watchtower y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová contrataron a una firma de abogados independientes para que los defendiera en la corte ante la demanda que estaban recibiendo por ese caso de abuso. Posteriormente, ante una investigación más profunda que realizó los abogados de las víctimas, se descubrió y el Tribunal Supremo determinó que los abogados de la Watchtower mintieron en su defensa ante tal demanda. ¿Con qué propósito entonces, entre otras cosas, la Watchtower contrata firmas de abogados independientes? Lo hace por la siguiente razón: porque los abogados en muchas ocasiones mienten o utilizan ciertas estrategias legales algo engañosas, esperando que la otra persona caiga en una trampa, en un juego de palabras, lo que sea, y dentro de la confusión diga lo que no es, o en este caso el jurado o el juez acepte algo dentro del juego. O sea, el juez debe estar bien pendiente porque ellos conocen las leyes, el jurado también, y es por eso que uno tiene el abogado de defensa, pero también tiene el fiscal, que es el abogado de la otra parte. Tienen que estar bien pendientes, y cuando ellos escuchen algo que está fuera de lugar, lo primero que dicen es objeción. ¿Por qué? Porque notaron en ese preciso momento que se acudió a una expresión o una estrategia que pudiera estar violando las reglas dentro del caso judicial. ¿Ok? Los abogados o la firma de abogados que fue contratada a favor de la Watchtower para defenderlo fueron hallados mentirosos en unas declaraciones que hicieron. ¿Cuáles fueron esas mentiras? Bueno, tengo vídeos atrás, bastantes vídeos atrás, en donde mencioné algunos puntos. Pero el asunto básicamente es ese. En resumen, no voy a entrar en el detalle. Lo que sí le quiero decir es que ellos mintieron. Y al hallárseles mentiroso, pues entonces el abogado de las víctimas comienza otra investigación y somete una demanda. Al someter esa demanda, en la inicial ellos tenían que pagarles $34 millones. En la defensa, mediante estos abogados contratados, mintieron. Posteriormente, en una contrademanda investigativa, se les halló mentiroso, obviamente se les descubrió, y en eso incurre en culpa la Watchtower. Porque la Watchtower va a decir, no fuimos nosotros quienes mentimos. No fueron nuestros abogados, que son testigos de Jehová, quienes mintieron. Fueron ellos, la firma de abogados independientes. ¿Vieron el punto? Como no son parte de la secta, como no son parte de la Watchtower, pues se dan la libertad de utilizar la estrategia que tengan que ser, porque el deber de un abogado es representar a su cliente hasta las últimas consecuencias, defenderlo. Así que esos abogados acudieron a todo lo que pudieron hacer para que la Watchtower se saliera con la suya. Pero como fallaron, de todos modos, ahora se está demandando nuevamente, exigiendo la entrega de esos documentos que ayudan a esclarecer estos casos. Esperamos entonces, o esperemos a ver en qué termina todo esto, en el caso de Montana. Pero el caso de Montana, que es un estado pequeño, la cantidad de habitantes no pasa de 1 millón. Puerto Rico es una islita
pequeñita, territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, tiene más del doble de habitantes que los que tiene el estado de Montana. ¿Ok? Pero ese estado, pues automáticamente es lo que está ocurriendo con los testigos de Jehová en el estado de Montana. Es un perfecto ejemplo de cómo la Watchtower siempre ha querido salirse con la suya. Los testigos de Jehová siempre quieren salirse con la suya, acudiendo a mentiras, acudiendo a estrategias legales para no tener que pagar la pena impuesta por un tribunal por los casos ocultos de pedrastia. Eso es algo que ya todos nosotros conocemos. Así que, repito nuevamente, vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Pero ya quedó expuesta la Watchtower. Ha quedado expuesta desde hace tiempo ya. Pero, otra evidencia más. Como en el caso de California. Cuando perdieron un caso que tuvieron que pagarle más de 4 millones a una víctima. En el 2018, si no me equivoco. Y ellos acudieron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América para que revocara la decisión del Tribunal de California. Y el Estado, mejor dicho, el Tribunal Supremo le dijo: no way, José. Denegado. ¿Ok? Así que tuvieron que pagarle a la víctima. Como a Candace Conti, que trataron también de salirse con la suya y tuvieron que darle sobre 24 millones de dólares. Por lo menos esa fue la sentencia. Y como esa, hay muchas otras demandas. Todavía hay ciertos distritos en el estado de Nueva York en el cual todavía se está esperando el resultado final de algunas demandas, incluso de abusos que hubo dentro de las mismas oficinas de Bethel de Brooklyn. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con esos casos? No sabemos. Estamos esperando un resultado final. Pero cuando ocurrió ese caso de Nueva York, la jovencita, ahora adulta, o sea, más grande, cuando llevó el caso a los ancianos allá en California, porque ellos estaban en Nueva York viviendo precisamente en Bethel de Brooklyn, cuando tenían las oficinas allí. Cuando regresaron a California, la misma noche en que la joven acusada de mentirosa fue expulsada, a su padrastro, el que abusaba de ella, lo nombraron anciano. Y todo por un favor, porque la realidad es que él era quien estaba ayudando a la Watchtower en la producción de esos vídeos que salieron para finales de los años 80, no, principios de los 90. Sí, en los años 90 que salieron unos vídeos hasta aproximadamente el año 2000, que hubo una serie de producciones. Y ese testigo era quien estaba ayudando a la Watchtower en la producción y edición de esos vídeos, ¿no? De esos documentales. Cuando regresan a California, él es nombrado anciano y a ella la expulsaron por mentirosa. Y en esa demanda están envueltos los nombres de algunos miembros del cuerpo gobernante, especialmente Jerry Lodge, quien estuvo en España hace poco, por encubrimiento. Porque él encubrió, él supo de eso. Con él hablaron directamente sobre ese caso. Resultado final: expulsaron a la víctima y ensalzaron a su abusador. Esa es la Watchtower. Esos son los testigos de Jehová. Diferentes entidades. Si ellos le llaman a ella nuestra corporación madre, todos tienen que ver con lo mismo. Tienen que pagar. ¿Ok? Así que, repito nuevamente, vamos a ver en qué termina el caso de Montana. Esperemos los resultados finales. Mientras tanto, con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego.